visto en algún momento alguna película, no sé si alguien haya participado en alguna guerra de veras, creo que no, ¿verdad? Pero así hemos visto alguna película de guerra. Y en esas películas pues se nos narran diferentes episodios de batallas. Y uno de los momentos más dramáticos para mí es cuando, por ejemplo, un grupo de soldados están ya a instantes de ser atrapados y pues les van a dar muerte. Algunos de esos soldados toman una decisión, no quieren morir a manos del enemigo. ¿Y qué suelen hacer? Suelen pedir que algún compañero les dé un arma para ellos mismos matarse, ¿eh? Que no quieren que los mate el enemigo. Y es un momento dramático. Otros cuando están en esa posibilidad de que ya no pueden ni siquiera ellos mismos tomar un arma para matarse a sí mismos, ellos les piden a alguno de sus mejores amigos que lo hagan por ellos porque no quieren morir a manos de sus enemigos. Y esos son momentos así de verdad dramáticos, ¿verdad? A veces los cristianos, dice una frase en el mundo evangélico que tiene razón en cierta manera, que los cristianos somos los únicos soldados que matamos a nuestros hermanos cuando a veces ellos más nos necesitan. Y en esta mañana vamos precisamente a través de la palabra a ver cómo es que nosotros tenemos que restaurarnos los unos a los otros. Antes de destruirnos, antes de lastimarnos, Dios quiere exactamente lo contrario, que nos restauremos los unos a los otros. ¿Quieren saber cómo se hace eso? Pues vamos para ello a abrir la palabra. Vayan conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, y vamos a leer el último versículo de este capítulo 5, que es el 26. Gálatas 5, 26, y ahí vamos a empezar nuestra predicación del día de hoy. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mis queridos hermanos, como les decía, en este pasaje encontramos una invitación del apóstol Pablo para restaurar nuestra vida, pero también la vida de nuestros hermanos. ¿Y cómo se hace esto? Corrigiendo nuestros pecados y también corrigiendo los pecados de nuestros hermanos en Cristo. El título de este mensaje es Restaurándonos los unos a los otros, ¿verdad? Y está dividido en 4 partes. La primera parte de esta la encontramos en el versículo número 26 de este capítulo 5 y es una advertencia de Pablo. ¿Cuál es la advertencia que hace el apóstol Pablo? Es no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo inicia con esta advertencia para los creyentes a que no sean vanagloriosos. Ahora, esta palabra vanaglorioso no es una palabra que la decimos comúnmente, la decimos a cada instante. La palabra vanaglorioso quiere decir orgulloso. O sea, que estemos centrándonos en cosas vanas, en cosas superficiales. Y esta es una conducta que tristemente a veces tenemos los cristianos. Nos centramos en cosas superficiales. Y obviamente, es decir, a veces hasta presumimos. Por ejemplo, cuando algún creyente recibe una bendición así muy grande de parte de Dios, pues sí, obviamente él está contento, se siente gozoso, pero más que compartirla para bendecir a otros, lo hace así diciéndome, caray, qué cristianazo soy, ¿verdad? Por eso Dios me bendijo, ¿no? Y decimos, ¿con qué nos bendijo Dios? Nos estamos haciendo vanagloriosos. O bien, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, yo le prediqué a 50 personas de Cristo, etcétera, en cambio, tal hermano ni siquiera le ha hablado a nadie, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo vanagloriosos. Ahora,
además de que nosotros no nos tenemos que hacer vanagloriosos, que es la primera cosa que dice Pablo, esa vanagloria, ¿qué va a provocar? Dice aquí, irritándonos. Es decir, va a haber gente que se moleste por esto. O sea, ¿ustedes sí conocen alguna persona que sea muy vanagloriosa, muy orgullosa? No quiero ofender a los hermanos de Argentina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no hay muchos argentinos humildes que conozcamos, ¿verdad? Esa es una verdad. O sea, ¿mandé? Son sencillitos aquí, como dice el hermano, ¿eh? Bueno, o sea, y a veces son como características que tenemos como población, como grupo. Bueno, el que nosotros lo que produce la vanagloria, el orgullo dentro de los hermanos Cristo, pues muchas veces es eso, que nos irrita o se irritan. Eso es lo que provoca, ¿no? Molestia, enojo por ese tipo de acciones. Y la tercera advertencia que ese Pablo dice es ahí, y envidiándonos unos a otros. La envidia es un sentimiento natural propio de la antigua naturaleza que nosotros pues tenemos, ¿no? Ya lo estudiamos muy a fondo en los pasajes anteriores con el pastor Ramiro, ¿verdad? En donde veíamos que la envidia es una obra de ¿qué? ¿Del espíritu o de la carne? Es una obra de la carne. Y todos de una u otra manera llegamos a un momento que sentimos envidia. Podemos envidiar la casa del vecino, que puede ser más bonita, más grande o más nueva que la nuestra. El coche, ¿verdad? Del vecino. A veces envidiamos hasta las personas. Mira, tal persona tiene una mujer muy hermosa o tal chica tiene un novio bien guapo, ¿verdad? Y el mío pues no es tan guapo, ¿verdad? Como yo quisiera. Y empezamos a envidiar. Somos especialistas en envidiar cosas. La ropa que puede tener otras personas, los zapatos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres conductas mencionadas por Pablo son características de un creyente débil, de un creyente carnal, de un creyente inmaduro, que en lugar de estar viendo por los intereses de sus hermanos, está viendo por sus propios intereses, por lo que a él le afecta. Y obviamente es una muestra de que son cristianos que no andan en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que ya vimos esto en Gálatas? ¿Qué significa andar en el Espíritu Santo? Que yo me siente, me ponga así sentado en posesión de flor de loto, abra, ¿verdad? Mis manos y haga esto. ¿Eso quiere decir andar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? En palabras muy sencillas, palabras que todos entendamos. Ver fuerte. Vivir en la palabra de Dios. Bueno, cuando uno vive en la palabra de Dios va a andar en el Espíritu. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? Ya lo hemos dicho muchas veces. Yo lo he dicho. ¿Qué significa andar o vivir en el Espíritu? O ser guiados por el Espíritu, que es lo mismo. O ser llenos del Espíritu Santo, que es lo mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, ¿quién dijo yo? Porque así, si hablan varios, no los oigo. ¿Tú, Fer? Dejarse guiar, pero que Él controle mi vida. Rendirme voluntad al Espíritu Santo. ¿Sí? Que si yo quiero ir al sur, el Espíritu Santo me dice, ve al norte, yo tengo que dejar que Él me guíe al norte. Si el Espíritu Santo me guía a que yo vaya un domingo a la congregación, mi carne, ¿qué me dice? No, pues me quedo aquí acostadito, ¿verdad? Ahorita espero aquí mis chilaquilitos, mi cafecito, ¿verdad? Espero el partido de las 12. ¿Para qué? Me voy a cansar, ¿verdad? En irme. El Espíritu Santo te va a guiar a que hagas lo correcto, es decir, a que vayas y te congregues. Tu carne que te va a decir, por quédate aquí, aquí estás a todo dar. ¿Qué tal si llueve? ¿Qué tal si hace mucho calor? ¿Qué tal si te contagias de COVID en el pecero, en el metro? O sea, siempre va a haber una lucha, pero ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, no es otra cosa más que dejarnos guiar o controlar, someter nuestra voluntad a la voluntad y a la guía del Espíritu Santo. Ahora, todos de una u otra manera dentro de la iglesia pecamos. De muchas, aquí Pablo nada más menciona tres, pero ya lo estudiamos, ¿no? Que las obras de la carne son, ¿cuántas? Bueno, 18 hay en Gálatas, ¿verdad? Nada más hay mencionadas, y no es una lista exhaustiva. Si nosotros nos vamos a Romanos, si nos vamos a Apocalipsis 21, vamos a encontrar un listón, ¿no? ¿Verdad? Los pecados son muchísimos. Todos de una u otra manera pecamos, de muchas y de diferentes maneras, formas. Y cuando nosotros pecamos, lo único que estamos manifestando en resumidas cuentas es que queremos vivir de una manera independiente a la voluntad de Dios.
El orgullo fue uno de los pecados que el Señor Jesucristo más atacó. Y siempre este pecado estaba presente en la vida de los escribas y de los fariseos. El orgullo también en los cristianos, de seguro va a provocar que muchos se enojen, que muchos se molesten, porque el cristiano que es un cristiano orgulloso, pues es un cristiano que piensa que es superior, ¿no? No lo dice a lo mejor con sus palabras, pero piensa que él es superior al resto de los cristianos. Cuando en realidad todos somos ¿qué? Absolutamente iguales. Todos valemos lo mismo para Dios, seamos ricos, seamos pobres, seamos feos, seamos guapos, seamos gordos, seamos flacos, sea como sea de nuestro color. Delante de Dios valemos exactamente ¿qué? Lo mismo. Y ese es lo que cada cristiano vale, es la sangre del Señor Jesucristo. Es el mismo valor con el cual Dios nos tiene. El único que está arriba de todos nosotros se llama. De ahí en fuera todos somos iguales. Seamos muy letrados o tengamos educación corta, valemos exactamente lo mismo para Dios. Nuestra carne, que es la parte de nuestro cuerpo no redimida, siempre se va a resistir a la guía del Espíritu Santo. Siempre. Yo no sé a ustedes, pero hay días en que uno quisiera no hacer lo que Dios manda. Simplemente, si hablamos del trabajo, si alguien tiene que hacer un trabajo, a veces, bueno, a mí mi carne me lo dice, pero pues, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Eh? Levántate más tarde. Si todos llegan más tarde, ¿verdad? Ahí al trabajo, ¿qué tienes que llegar siempre a la hora? Levántate más tarde, descánsate más, te lo mereces, ¿no? A mí me pasa, no sé si a ustedes su carne les diga otra cosa, o no sé si su carne a ustedes les diga siempre, no, levántate, ¿verdad? Y ustedes son bien obedientes se paran, ¿no? O a veces mi carne me lleva a pensar mal. A veces una persona, ¿por qué estará haciendo esta? Yo no, mi carne me lleva a pensar mal. Yo sé que la de ustedes no, su carne usted siempre los lleva a puras cosas buenas, pero la mía sí a veces me lleva a pensar mal. Me lleva a pensar, caray, ¿por qué habrá hecho esto? ¿Por qué habrá dicho el otro? Es que yo creo que esto, ¿eh? Y empezamos a pensar mal. Bueno, nuestra carne siempre nos va a llevar a querer, y el Espíritu Santo siempre nos va a querer llevar a la verdad, a hacer lo correcto, a dejarnos guiar. Ahora, cuando se habla de este tema, muchos cristianos así como que sacan las uñas, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es eso, verdad, de la restauración? ¿O por dónde se empieza eso de la restauración? Vamos al segundo punto. El primero dijimos de aquí que es nosotros tenemos que, estamos advertidos de que no, por Pablo, que es el primer punto, de que no nos seamos vanagloriosos y todo lo que provoca. En el segundo punto, lo encontramos en Gálatas 6:1, que consiste en levantar al hermano que ha caído. Ahí sí pueden poner la siguiente lámina, por favor. En el versículo 1 de Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera responsabilidad de tres que marca el apóstol Pablo en este pasaje es levantar al hermano que ha caído. Yo les decía, todos los cristianos de una u otra manera pecamos. Hay cristianos en algunas denominaciones que ellos dicen, ¿verdad? Ellos ya no pecan, lo cual evidentemente no es correcto. O sea, tienen una enseñanza doctrinal incorrecta, porque los cristianos sí pecamos. Y todos los que estamos aquí, pues somos muestra de ellos. No podemos eso eludirlo, hacerlo a un lado. Podemos pecar con nuestro pensamiento, con nuestros hechos, o bien con omisiones, ¿verdad? Porque también dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. A veces el Espíritu Santo nos dice, ayuda a tal hermano. Tú dices, no, pues mejor que lo ayude otro. Sí, pero el Espíritu Santo te lo dijo a ti, se lo dijo a otro y tú no lo haces. También eso es pecado. Entonces, la primera responsabilidad y muestra de amor para un hermano que ha pecado es que nosotros lo restauremos. Y eso es lo que nosotros hacemos físicamente. O sea, y lo hacemos de una manera natural. Por ejemplo, ¿alguien ha ayudado a alguien que se ha caído, a alguien que se ha tropezado? ¿Eh? Bueno, algunos cuando la caída es chistosa, pues a veces primero nos reímos, ¿no? Y ya después que nos reímos, ya le ayudamos. Y a todos nos pasa, la verdad, hasta hay caídas, no todas las caídas son iguales. Hay caídas chistosas. Yo me acuerdo una vez que hicimos unos bautizos allá en Cuernavaca
Y yo ya estaba, pues ya habíamos pasado los bautizos, todo, y yo ya me había puesto mi short, mi playerita para disfrutar del sol, y me traía unas chanclitas. Y el piso por donde iba caminando estaba bien mojado. Mira, Eli, a lo mejor se acuerda, creo que estuviste allá, yo creo que sí, véanla cómo está riéndose, ¿no? Porque fue una caída la mía muy chistosa. ¿Por qué? Porque yo me tropecé y me empecé a resbalar para caerme. Pero al momento de tratar así yo de equilibrar para no caerme, recorrí como 4 o 5 metros y no, pues todos los que volteaban a ver, pues nomás estaban riendo y al final vi una caída pues de esas espectaculares. Y sí, toda la gente se rió. Entonces no todas las caídas son iguales. Entonces a veces cuando alguien se cae, antes de ayudarlo, pues nos reímos. Pero lo normal no es eso. ¿eh? Lo normal es que cuando alguien se cae, ¿qué hacemos siempre? Vamos y lo ayudamos. Es algo natural. Bueno, eso que suena tan natural en nuestro día a día, físicamente hablando, es algo que también Dios quiere que hagamos. Si algún hermano comete alguna falta y nosotros nos damos cuenta de esa falta, lo que tenemos que hacer por amor, fíjense cómo lo digo, no es por juzgarlo, no es porque nos creamos mejor que ellos, no, sino una muestra de amor es ir con ese hermano y restaurar. Vamos a ver cómo está aquí en esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Bueno, este tipo de falta que aquí menciona la palabra es una palabra paroptoma que quiere decir eso, un tropiezo, un desliz, un pecado que fue así que a lo mejor no estaba planeado. No siempre cuando pecamos lo hacemos premeditadamente. Hay pecados que se dan por la ocasión. ¿Sí me doy a entender? Ese es el tipo de faltas al que se está refiriendo este versículo. O sea, cuando son faltas que a lo mejor pues no las estuviste maquinando, ¿verdad? Sino que se dieron en un momento. No es como un fraude, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, quiere defraudar ahí en su trabajo, pues obviamente tiene que pensar primero cómo lo va a hacer para que no lo cachen. O sea, es un pecado planeado, premeditado, ¿no? Ese no habla aquí. Aquí está hablando de una falta, algo que se da en el momento. Imagínate que a lo mejor tú, vamos a tener aquí al momento una reunión, ¿no? Y después de esto, un ágape, como espero que pronto los tengamos, ¿no? Y uno de los hermanos que está aquí, deja ahí olvidado su celular, como alguien que lo dejó aquí, ¿no? Y a lo mejor el hermano que está ahí junto, pues, ay, mira qué bonito celular. Y es un iPhone, ¿verdad? Del 12. No, dice, ¿no? Y por cierto, dice, bueno, hermano, se despide, me tengo que ir, me llaman mis compromisos y se va, ¿no? Pero no era un pecado que a lo mejor él tenía ya lo traía pensado, me voy a celular, ¿no? Ahí en el momento se dio a su carne y se lo llevó. Bueno, ese es uno del tipo de faltas que mencioné aquí. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, es decir, cuando tú te das cuenta de un pecado de ese tipo, dice, vosotros que sois espirituales, bueno, ¿quiénes son esos vosotros que sois espirituales? Evidentemente somos los cristianos, pero los espirituales, acuérdense, ¿quiénes son los espirituales? Los que son los pastores, los que son los diáconos, los que son los maestros de la escuela dominical, los que tienen 50 años de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos espirituales? Bien, todos los que andan en el Espíritu, exactamente. Los cristianos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son los cristianos espirituales. No importa que sean bebés en Cristo, que tengan una semana, 15 días o un mes. No importa que tengan 5 años. Esos son los cristianos espirituales, los que se dejan guiar por el Espíritu. Imagínate entonces, ¿no? Aquí está otro hermano y se da cuenta que alguien se llevó. Y el otro hermano cayó. Su carne, ¿qué le puede decir? Oye, pues ¿cómo lo vas a delatar? Te vas a perder la amistad de ese hermano. A lo mejor era de él, o a lo mejor empieza en tu mente a ver muchas cosas. ¿Ande? Muchas conjeturas, ¿no? Empieza a ver ahí una lucha. El hermano, si es guiado por el Espíritu, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir con el hermano. El hermano, ¿sabes qué? Más de esto que no es tuyo, más porque al ratito el hermano que perdió el celular va a decir, ay, oigan, hermano, es un celular. ¿Cómo va a aparecer? Ese hermano tiene la responsabilidad de que dio la falta. Tiene la responsabilidad de hablar con esa persona. Entonces, a eso se refiere. Vosotros los que sois espirituales, es decir, los cristianos que son guiados por el Espíritu, tienen que restaurarle. Ahora, ¿qué significa restaurarle? La palabra restaurar quiere decir volver a dejar algo como en su estado original. Imagínense que aquí yo tengo un jarrón chino, ¿verdad? Eso de la dinastía Ming, que tienen miles de años, ¿verdad? Es un jarrón milenario. Y de repente
algún día me despierto y le veo que tiene una pequeña abolladura. ¿Qué hago con ese jarrón? ¿Agarro, le doy una patada y lo tiro? ¿Qué hago con ese jarrón? Lo restauro. Es decir, tengo que buscar los materiales originales con los cuales se hizo, si es que existen todavía, con buscar a la persona, al mejor restaurador que yo conozco de ese tipo de jarrones chinos, que conozca todo eso, para que lo deje igual, que no se note. ¿Qué tengo que hacer? No lo voy a tirar y restaurar. Es lo mismo con un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo es valioso. ¿Cuánto vale un hermano en Cristo? ¿Cuánto vale? La sangre de Cristo Jesús, eso es lo que vale ese hermano, que es el precio más caro que se puede pagar por algo. Eso es lo que vale tu hermano. Sí, es lo que vale cada uno de ustedes. Y así es como nosotros tenemos que verlo. Así es como Dios nos ve a nosotros con ese valor. Así tenemos que ver a los hermanos. Mi hermano, mi hermana en Cristo vale la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con él? Si es algo, un ser valioso, hay que restaurarlo. Es decir, tengo que hablar con él para que él vuelva, él corrija esa falta y vuelva a estar en el estado normal, es decir, en la misma condición que estaba antes de haber cometido esa falta. Estoy hablando de un robo porque aquí se dio, por aquí ve el celular, pero eso es para cualquier pecado, para cualquier clase de pecado, el que sea. Bueno, cuando dice aquí que yo tengo que ir con él con espíritu de mansedumbre, ahí está hablando de mi actitud. O sea, yo no puedo ir con él como si fuera un agente de la policía. Espero que ellos no lo vean ahorita. No puedo ir como un agente de la policía, de la fiscalía, y agarrarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo te vi que agarraste el celular y pieza, ¿no? Te voy a llevar para que te metan a la delegación y te finquen cargos y te vayas al reclusorio. No puedo ir de esa manera. Yo tengo que ir, como dice aquí, con mansedumbre. La palabra mansedumbre, ¿qué quiere decir? Tengo que ir de una manera mansa. ¿Y qué quiere decir que en una manera mansa? Con un poder controlado, con un dominio propio. De una manera tranquila y apacible. Y eso es lo que muchos de nosotros no hacemos. Muchos de nosotros vemos la falta de algún hermano y lo primero que hacemos es que enojarnos y pensar mal. ¿Cómo es posible que perengano de tal haya hecho eso? Mira, ni parece cristiano. Y empezamos a hablar y así, bien enojados y ahí vamos. Lo primero que decimos es muchas cosas que dañan, que ofenden, en lugar de tratar de ir al fondo para arreglar las cosas. Entonces, lo que tenemos que ir nosotros, la actitud es con una actitud de mansedumbre, es decir, de una forma mansa, tranquila, controlado, con ese poder que mismo. De hecho, la palabra mansedumbre, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo dice la palabra que Él era manso y humilde de corazón? La mansedumbre no tiene que ver nada con la debilidad. La mansedumbre quiere decir con un poder controlado. Entonces, esa es la primera responsabilidad de un creyente, ir con su hermano que ha visto que ha pecado y dice ahí, considerándote a ti mismo. Quiere decir que tú vas a ir con ese hermano, pero te tienes que considerar que a lo mejor tú no estés haciendo o que hayas cometido el mismo pecado por el cual tú vas a exhortar al hermano. O sea, tú tienes que señalar la falta, pero tú tienes que considerar. Si volvemos al ejemplo este del celular, ¿tú alguna vez te habrías quedado con algo que no te pertenece? ¿Con un cambio? Que a lo mejor en el súper pagaste con un billete de a 20 pesos y se confundieron pensando que era de a 500 y te devolvieron y tú no dijiste nada y te lo embolsaste. Tú tienes que ir con esa actitud, pensando que, considerándote a ti mismo, que tú no estés cometiendo o hayas cometido el mismo pecado por el cual tú vas a exhortar. Dice, no sea que tú también seas tentado, es decir, que tú también estés cayendo en ese tipo de pecados. Esa primera responsabilidad de levantar al hermano caído, de hablar con esa persona que ha sorprendido una falta, yo les decía, tiene el objetivo de llevarlo a la posición que tenía antes de haber cometido ese pecado. Y esa es una responsabilidad de los cristianos espirituales. Los creyentes espirituales no deben de andar, ¿verdad?, a la casa, de decir así, sacar la lupa. ¿Quién anda por ahí, verdad? Cometiendo, a ver qué falta para llover. No, el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarte las faltas tuyas y las faltas de los demás. Y hay ocasiones que mis faltas yo no las veo, pero alguien más sí las puede ver. Y ese hermano tiene la responsabilidad de venir conmigo y decirme, oiga hermano, yo creo que usted aquí cometió una falta.
porque nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Cometemos faltas que a nuestra propia vista pareciera que no son faltas y siempre nos justificamos a nosotros mismos, ¿no? Pero no justificamos a los demás. Que esa es una parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros siempre vemos nuestras faltas de una manera como pequeña. Son pequeñas nuestras faltas. Que yo llego tarde, pues sí, pero pues, no soy. Siempre llego temprano. O a lo mejor nada más llegué tarde 10 minutos, pero ya llegaste tarde. O a lo mejor tenés que entregar un trabajo, así bien importante que te lo encargaron y te comprometiste para entregarlo de cierto día y lo entregas al día siguiente. Pues es que nada más te lo estoy entregando un día después. Sí, pero es que tú te comprometiste para ayer, eso ya es una falta. Pero para nuestros ojos, siempre nuestras propias faltas y pecados los vamos a minimizar. Una tendencia natural. Pero los pecados de los demás, ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo contrario, ¿eh? Los vamos a maximizarlos, hasta les aumentamos. Así como en la computadora, ¿no? Que le das ahí control más y se va haciendo enorme la imagen que estás viendo. Sí vemos los pecados de los demás, pero los de nosotros, y esa es una forma incorrecta de ver las cosas. Entonces, la actitud que tuvo el Señor Jesucristo debe de ser la actitud que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo le llevaron a una mujer que había sido descubierta en el propio acto del adulterio, el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? No lo vamos a leer nada por cuestión de tiempo, pero el Señor Jesucristo estaba ahí, ¿verdad? Que él estaba escribiendo, ¿verdad? En la tierra, su dedo. Y le dijeron, Señor Jesucristo, pues te traemos a esta mujer, ¿no? Mira, fue sorprendida en el mismo acto, ¿no? Señor Jesucristo, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Minutos después, no había nadie, ¿no? El Señor seguía escribiendo. Tiene una charla con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Vete. Entonces, el Señor Jesucristo no es que hubiera sido así permisivo, ¿no? Sino que él lo que tuvo por esa mujer fue compasión. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros que tengamos por nuestros hermanos. Y hay que señalar la falta, pero hay que hacerlo de una manera compasiva. Hay que hacerlo, amor, como se dice, de una manera vulgar. Ahora, el tercer punto de este sermón lo encontramos en los versículos 6, perdón, capítulo 6, versículos 2 al 5. Tenemos, después de que levantamos a ese hermano, no solamente hay que levantarlo, o sea, no solamente hay que decirle la falta, también tenemos que sostenerlo. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La segunda responsabilidad que tiene un cristiano espiritual que ve la falta de algún otro cristiano después de que le ha hecho ver su falta con la actitud correcta es sostenerlo. ¿Qué es esto de sostenerlo? Recordemos que no solamente hay que señalar las faltas, hay faltas o hay pecados que necesitan un acompañamiento. Los pecados necesitan un acompañamiento, que estés ahí con la persona, que le estés ayudando. No solamente señalar la falta y dejarlo, ¿no? Porque hay cristianos que hacen eso, ¿no? Que ven a un hermano cometer alguna falta y le dicen la falta. Mira, hermano, tú hiciste esto incorrecto y se la dicen. Ahí te dejo, ¿eh? Ahí arréglatelas. Yo ya cumplí, ya te lo dije, es tu responsabilidad corregirte o no. Cuando la Biblia que nos está diciendo en este versículo, que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando nosotros hacemos eso, estamos cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. El Señor Jesucristo, las cosas que hacía, aún las cosas más fuertes que nosotros podemos ver, Él lo hacía con amor. O sea, eso es lo que estaba motivando las acciones de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Vayan conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 5, versículo 16, que es un versículo conocido por muchos de nosotros, decir por todos. Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Ya están ahí?
Dice así Dios en su palabra. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, necesitamos hacer eso, hermanos. No solamente es decirle a la gente su falta, necesitamos acompañar, necesitamos sostenerlo. En el versículo 3 dice así, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nuevamente está haciendo Pablo referencia a lo que ya había mencionado en el versículo 26. Dice, el que se cree ser algo, es decir, el que tiene orgullo, nosotros, la verdad de las cosas, mis queridos hermanos, es que el único valor que tenemos, pues es el valor que Dios nos da, los seres humanos. Pero no, nadie vale más que otro. Yo les decía hace rato, no importa que tú tengas dinero, que no tengas dinero, que seas lustrado, que traigas un carrazo, que tengas una maestría, un doctorado, el valor que tenemos delante de Dios es el mismo. El único que está por encima de todos nosotros y enormemente, 1000, 1 millón, todo el universo de veces que quieran, es Dios. Todos los demás hermanos somos exactamente iguales. Entonces, nadie de nosotros debiese pensar que somos mejores que alguien. De hecho, en otra parte de la escritura, ¿verdad? Dice allá en Romanos, nos dice Pablo, cada uno de vosotros considera a los demás como superiores a uno mismo. O sea, yo te tengo que ver ni siquiera como mi igual. Yo te tengo que ver a ti, si tengo la perspectiva de Dios, te tengo que ver a ti como alguien mejor que yo. Ni siquiera como un igual te tengo que ver. Te tengo que considerar como un superior. Imagínate. Todos en algún momento, los que a lo mejor ya hemos trabajado, llegó un momento que tenemos un jefe o tuvimos un jefe, ¿no? Para aquellos que ya están jubilados. ¿Y a tu jefe cómo lo tratabas? Normalmente. Bien, ¿ah? Con respeto, con atención, te pedía algo y pues adelante, ¿no? Te llamaba a su despacho y pues tú ibas a su despacho, dejabas lo que tenías que hacer e ibas con él. No esperabas que tu jefe llegara ahí contigo, ¿verdad? ¿No? Tú ibas con él. ¿Por qué le tratabas eso? Pues por la jerarquía, por el rango. Es lo que tenemos que hacer con todos nosotros. Cuando yo te hable a ti, cuando te hable a ti, yo te tengo que considerar como alguien superior a mí, porque de esa manera estoy manifestando, estoy siendo lo que el propio Señor Jesucristo quiere que nosotros consideremos a nuestros hermanos. ¿Ok? Porque dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo que se engaña. Una persona que dice aquí que se engaña es una persona que en su mente está así como nublada. Una persona que es prepotente, que piensa que es superior a todos los demás, por su dinero, por su cargo, por su posición, por lo que ustedes quieran, es una persona que en realidad su mente está nublada, no tiene un entendimiento claro de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí el mandamiento para nosotros es, no te tienes que engañar. En el versículo 4 dice que cada uno de nosotros tiene que someter a prueba su propia obra y luego tendrá motivo de en qué gloriarse, pero no para con los demás, sino para contigo mismo. Y ya está entrando a términos netamente espiritual. O sea, por ejemplo, un hermano puede decir, bueno, yo tengo 10 años en Cristo, ¿eh? Por lo tanto, soy mejor que este hermano que apenas tiene 3 meses. No eres mejor que ese hermano que tiene 3 meses. O bueno, a lo mejor yo ya pasé por todos los cursos, ¿eh? Discipulado 1, 2, 3, 4, 5, todos los que quieran. Y este hermano, no, pues hermano, apenas ni siquiera acabaste el uno. Por ahí me dijeron, ¿no? Y decimos, por ahí me dijeron que ni siquiera completaste el discipulado. Nosotros, dice aquí la escritura, que tenemos que considerar nuestra obra, ¿verdad? El servicio que nosotros hacemos para Dios, lo tenemos que considerar, nuestra propia obra. Y si encontramos, ¿verdad? En nuestra perspectiva que hemos hecho algo bueno para Dios, entonces eso solamente me puedo gloriar, es decir, eso me puede dar una satisfacción, pero para mí, no para los demás, solamente para mí. Y dice aquí el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere esto? Cada uno llevará su propia carga. Esta palabra carga se refiere a las cosas naturales de la vida. Por ejemplo, una ama de casa. ¿Cuáles serían las cosas propias, naturales de una ama de casa? Normal. ¿Vale? Cocinar,
estar al pendiente de sus maridos y de sus hijos. ¿Qué otra carga natural sería para una mujer? Coordinar que se haga el aseo de la casa, etcétera. Y de un marido, ¿cuáles serían sus aspectos, sus cargas propias naturales? Trabajar, ¿verdad? Para proveer, exacto, ¿verdad? Instruir a su esposa, instruir a sus hijos, enseñarles la palabra, tener su devocional con ellos, guiarlos, ser ejemplo. O sea, son las cargas naturales. Entonces, lo que nos está diciendo el verso 5 es que cada uno de los cristianos va a llevar su propia ¿qué? Carga en los aspectos naturales de la vida. Y eso es algo muy, pero muy importante. Y eso es algo individual. Pero hay cosas que sí tenemos que llevar las cargas de los unos de los otros. Y esa es la parte donde a mí me encanta la oración que tenemos diaria. A veces por cuestiones de trabajo, por discipulados que doy, por consejerías, pues no me puedo conectar, ¿verdad? A la oración a las 6:30. Pero sí hago mi oración, ¿verdad? Y el saber que estoy orando por alguien y que alguien está orando por mí, créanme, estamos llevando ese tipo de cargas que no son de estas que habla aquí, son cargas de los unos por los otros. Que alguien está enfermo, que alguien tiene necesidad económica, todas las cargas. Es una bendición saber que alguien está orando, ¿verdad? Por mí, que no estoy solo. Está sobrellevando las cargas y dice ahí, los unos por los otros. Cada uno va a llevar su propia carga natural. Y esa es la segunda responsabilidad que tenemos los cristianos. El cuarto punto de este sermón es que tenemos que edificar al hermano que ha cometido un pecado. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La tercera responsabilidad de un creyente espiritual es restaurar a su hermano caído, es, tiene que contribuir para su edificación. Yo les decía hace rato, no simplemente es levantarlo, ¿no? No solamente es dejarlo ahí, sino hay que sostenerlo. Y el tercer paso es edificar. Ahora, esta tercera responsabilidad, tenemos que hacer algo que normalmente no se hace mucho en las iglesias. Pero ustedes y yo que lo estamos aprendiendo, lo tenemos. Después de que el hermano cometió la falta, tú fuiste con él, hablaste con él aceptó. Voy a hablar del ejemplo ideal, ¿no? Hablaste con él de una manera amorosa, considerándote a ti mismo con mansedumbre. El hermano aceptó, corrigió su falta, lo acompañaste, porque a lo mejor era un pecado que llevaba, no fue de un momento, sino tenía un proceso. Lo acompañaste, lo edificaste, y ahora llegamos al punto de que lo tienes que edificar. Y parte de esa edificación es decirle, bueno, hermano, hermana, en esta falta que ocurrió, ¿qué aprendiste? ¿Qué se logró? Porque todas las cosas que nos pasan en la vida, aún de nuestros propios errores, tienen un aprendizaje. Tenemos que aprender. ¿Eh? O sea, nosotros no somos como las personas inconversas o no somos como un animalito que se tropieza todos los días con la misma piedra y al día siguiente sale, encuentra la piedra, se vuelve a tropezar y está ahí. No, aprendiste. Entonces, eso es el tercer parte de este proceso, edificar al hermano que ha caído. Y esa es nuestra tercera responsabilidad. ¿Qué aprendiste? ¿Eh? Fíjense que hay una mala interpretación de este versículo. Dice, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchas personas interpretan mal este versículo. ¿Y qué piensan? Bueno, que a la persona que me enseña la Biblia le tengo que compartir algo económico. ¿Pero qué creen? No tiene nada que ver. Este versículo en el contexto que estamos estudiando tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la restauración del hermano que ha pecado. Y algunas personas incorrectamente piensan así. Será, bueno, alguien me dio estudios, todo eso, entonces le tengo que compartir algo monetariamente o algo material. No, no está hablando de eso. Obviamente, eso que estoy diciendo sí es correcto, pero no está aquí. Eso ustedes lo van a encontrar en Timoteo, donde dice, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario y que tenemos que ser correspondientes con las personas que nos instruyen, pero no lo dice aquí en este versículo. A lo, a lo que sí se está refiriendo aquí es a eso, a que tenemos que instruirlo a ese hermano, pero tenemos que hacerlo. Imagínense que a lo mejor el hermano fue necesario de su pecado, vamos a llamarle alcoholismo. Pues el alcoholismo no lo dejas de la noche a la mañana. Cuando ya tú tienes un problema serio y fuerte con él,
Yo he acompañado a personas que sí han estado muy fuertes en este pecado y no es un pecado que tú le digas hoy, ¿sabes qué? Pues la Biblia dice que no te tienes que embriagar, hoy te lo digo, y mañana ya no tomas, ¿no? Es un pecado, una falta que lleva su proceso. Entonces hay que hacer todo esto. No solamente decirle la falta, hay que levantarlo, hay que sostenerlo y después de esto hay que edificarlo. Y también lo que significa parte en este versículo es que tú tienes que compartir las mismas cosas que tú aprendes con esta persona, con el hermano que es enseñado la palabra, dice, haga partícipe de cosa buena con el que lo instruye. Es decir, a veces esa persona requiere que tú vayas con él o acompañes, y a lo mejor te sientes a escuchar la misma enseñanza, como aún igual, porque a veces pasa eso. Una persona que es cometida en una falta, es tanto nuestro orgullo que nosotros nos vemos superiores al inferior y como que ya nos córtala. Cuando la Biblia nos está enseñando todo esto que tenemos que hacer con ellos, estos pasos, ¿verdad? Que es que levantarlo, sostenerlo y edificar. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, esto es lo que espiritualmente que hay que hacer, pero esto también tiene un proceso, es decir, tiene una forma, pero esta forma de cómo hacerlo no la encontramos aquí. Esta forma la encontramos en Mateo, ¿cuál? A ver, ustedes ya se lo saben. Mateo 18, ¿qué más? A ver, ayúdenme ustedes, ya se lo saben. ¿Andé? Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Vayan conmigo, por favor, porque aquí vemos lo que hay que hacer. Aquí vimos el qué. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Aquí vamos a ver el qué. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya vimos los principios, lo que lo tenemos que hacer con mansedumbre, considerándote a ti mismo, con una buena actitud, todos ya lo vimos. Ahora vamos a ver ese proceso, vamos a ver el cómo, ¿okay? La forma mecánico-práctica. Y esta forma mecánico-práctica nos la enseñó nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero es que yo, el hermano que se llevó el celular, no pecó directamente contra él porque el celular ni era mío. Ese es el primer error. Cada vez que nosotros pecamos, siempre afectamos, en primer lugar, a Dios. No estamos comportándonos, nos estamos comportando como un hijo desobediente. Entonces, nuestra falta siempre va a afectar a Dios. En segundo lugar, nuestra falta afecta a quién? A la persona o personas a las que agraviamos. Y en tercer lugar, nos afecta a quién? Nosotros mismos. Estamos rompiendo nuestra comunión con Dios. ¿Okay? Entonces, con esto les quiero decir que no hay excusa, ¿verdad? Si tú ves una falta, pero no era tuyo el celular, no quiere decir, ay, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Por lo contrario, lo tienes que hacer. Entonces dice, si tu hermano peca, dice, contra ti, ve y repréndele. Bueno, aquí reprender quiere decir amonéstalo. Dile su falta. Y aquí es donde entra lo que ya vimos en Gálatas. Tienes que ir con un espíritu de mansedumbre, con buena actitud, pero tienes que decir la falta. Bueno, dice aquí la siguiente parte, estando tú y él solos. Es decir, si tú fuiste la única persona que presenció ese pecado, no tienes por qué agarrar a 5 o 6 hermanos e ir y echarle montón y hablar con el hermano, ¿eh? Porque en lugar de estar arreglando el problema, lo estás haciendo más grande. Como dice por ahí, le estás echando ¿qué? Leña al fuego. No, tienes que ir tú fuiste el que vio la falta. Entonces tú tienes que ir con ese hermano, ¿eh? Espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos hace ratito. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice, si te oyere, es decir, si te hiciere caso, ¿qué dice? Has ganado un hermano. Ahí se acabó el asunto. ¿Eh? Es decir, el hermano va a decir, sí, es cierto, yo me llevé el celular, no sé de quién era ni nada. Acepto, hoy lo voy a devolver, voy a pedir perdón, etcétera. Ahí tendrás que hacer lo demás, ¿verdad? Ya lo levantaste, lo tendrás que sostener y edificar. Ese es el camino sencillo. Y déjenme decirles algo. Muchos de los cristianos no hacen este procedimiento cuando ven las faltas de los demás, que tienen miedo.
no, yo no quiero problemas, ¿qué va a pensar de mí el hermano o la hermana? Y mire, y empezamos una serie de conjeturas en nuestra mente, cuando en realidad no queremos hacer nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad es una muestra de nuestro amor hacia ese hermano. Que debemos y tenemos que hacer. Segundo, ese es el camino sencillo, pero no es la única opción. ¿Qué va a pasar? Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea, si tu hermano no te oyere, toma aún contigo a dos o tres, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, ¿qué pasa con ese hermano que tuviste que se llevó el celular? Hablas con él y dice, no, yo no me llevé nada. Oye, pero si yo te... Nadie, no vi cosas, ¿verdad? Yo iba en mi sano juicio, todo eso. El hermano dice, no, yo fui, y de ahí no lo sacas. Entonces ahí sí, tienes que tomar a dos o tres testigos para hablar con ese hermano y decirle su falta. Ahora, algo que es muy importante, este proceso, mis queridos hermanos, cuando nos vamos al segundo, al tercero o cuarto paso que vamos a ver ahorita, no estoy hablando del alcohólico, no somos en alcohólicos anónimos, no es como las luchas. O sea, en las luchas, ¿se han visto unas luchas? Por ejemplo, cuando alguien pone ahí sobre la lona uno con las espaldas planas, pues le cuentan, ¿verdad? Va alguien y le cuenta, el referee cuenta 3 segundos, ¿no? Uno, dos y tres, y ya. Y no es como en las luchas. Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo ya fui con el hermano, ya le dije y no hace caso. Entonces, a los 5 minutos le hablo por teléfono al pastor. Oye, pastor, ¿qué crees? Fíjate que hablé con tal hermano y no. Le hablas a otro hermano y al diácono y a tu primo y a tu hermano y a todos. Hermanos, cuando yo tengo que dar el segundo paso, es decir, cuando el hermano no acepta su falta, yo tengo que dar un tiempo sabio y prudente para que el hermano lo considere. Y obviamente ese tiempo que yo tengo que dar, pues la Biblia no te lo dice. Oye, espérate 5 minutos, espérate 10, 3 días. No, es ahí donde tú tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo cuál es el tiempo adecuado, dependiendo de la falta que se trata. Cuando ese hermano no hace caso, entonces sí, tienes que ir con testigos, ¿da? Para que conste de él toda palabra. Dice lo tercero que puede ocurrir, dice, si no los oyere a ellos, ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia. Y aquí ya estamos entrando en un proceso de disciplina. Dilo a la iglesia. Igual pueden suceder dos cosas. Después de que el hermano ahora sí que expuesto en la iglesia por la falta, y el hermano tampoco hace caso a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Lo tenemos que considerar como una persona, un gentil, es decir, como una persona no creyente. Y esto, mis queridos hermanos, puede llevar un tiempo, dependiendo del tipo de falta del que se trate, puede ser horas, días o semanas. No se puede dejar eternamente, ¿va? Pero se tiene que... Lo que voy aquí es que tenemos que ser lo suficientemente prudentes para hacer. Ustedes pueden decir, oye, pero es que esto es todo es un enrollo, ¿verdad? Está todo ahí muy complejo, muy distinto y puede haber problemas. Hermanos, parte por lo que no crecen las iglesias es porque no hay un proceso de disciplina. La disciplina es, de acuerdo a lo que dice Hebreos, es para que participemos de la santidad de quién? De Dios. Y si nosotros no somos lo suficientemente santos en lo individual y como iglesia, no vamos a crecer. ¿Sí? Porque las faltas las hay en todos lados, en todas las iglesias, en las que ustedes quieran, iglesias ricas, pobres, iglesias grandes, medianas, chicas, el pecado es en todas las iglesias. Entonces, una muestra de la madurez de una iglesia es que haya un proceso de disciplina dentro de ella. Y el proceso de disciplina no lo tenemos que inventar. Aquí está. Lo estamos viendo, lo estamos estudiando. Simplemente tenemos que hacerlo. Y eso nos corresponde a quién. ¿Quién le corresponde hacer? A todos, ¿no? A todos los cristianos espirituales lo tenemos que hacer. Es parte de nuestras responsabilidades y es parte de la muestra de amor que tenemos para tu hermano, para tu hermana y que ustedes tienen para mí y para con todos los de aquí, incluyendo los pastores. Todos, todos estamos o debemos estar sujetos a la misma disciplina que el Señor manda aquí. Entonces,
Fíjense que a lo largo de mi experiencia de pastor por más de 20 años, casi la gran mayoría de faltas que hay, en muy pocas cosas, pocas ocasiones, se ha tenido que llegar a un tercero o cuarto, o sea, aquí es decir, decirlo a la iglesia o tener que considerar a alguien como una persona inconversa, muy poquitos. La gran mayoría siempre se resuelven primero o segundo. No sé cuál sea la experiencia del pastor Ramiro ni de los hermanos, pero es así, cuando nosotros obedecemos la palabra, Dios va a producir el resto. Pero lo que Dios quiere es que seamos, ¿qué? Obedientes. Que hagamos lo que Dios manda en su palabra. Terminando. ¿Amas a tu hermano? ¿Llamas a tu hermano o no? Cuando veas que comete una falta, tienes que levantarlo, ¿verdad? Sostenerlo y pues, edificarlo. Tenemos que hacerlo. Y de esa manera vamos a cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Amar al hermano no es solaparlo. Amar al hermano no es verdad, hacernos de la vista gorda, porque Dios nos hace de la vista gorda. Amar al hermano es edificarlo, aún de esta manera, aunque a nosotros no nos agrade. El mexicano normalmente tiende a evitar el conflicto. No nos gusta enfrentar. Pero como cristianos tenemos que hacerlos. Porque la única Biblia que yo conozco, esta es lo que enseña. No hay Biblia mexicana, ¿verdad? Solamente hay esta Biblia. Y si esto enseña esta Biblia, lo tenemos que hacer. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda aprendemos a través de ella cómo quieres, Señor, que nosotros nos comportemos, que andemos en tu iglesia, Señor, porque tú quieres una iglesia santa, sin mancha. Y también quieres hermanos santos, sin mancha, que seamos ejemplos, que seamos luminarias en medio de este mundo, de una generación maligna y perversa. Tú quieres que vivamos de esa manera. Y para que eso se pueda llevar a cabo, nosotros necesitamos manifestar el amor por nuestros hermanos y la obediencia a ti a través de edificarnos los unos a los otros, de levantarnos, de restaurarnos, de edificarnos, Señor. Que el día de hoy tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el obedecer esta palabra, que aunque al parecer es difícil, contigo es posible. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto verlos una vez más, platicar con ustedes y pues vamos a seguir con nuestro programa. Dios les bendiga.